El 16 de septiembre da inicio en Dolores el movimiento revolucionario. De ahí dirigen su marcha hacia San Miguel el Grande, donde los españoles ahí radicados se preparan para la defensa. La noticia del levantamiento les provocó miedo. Solicitaron entonces el apoyo del regimiento del coronel militar Andrés Loreto, pero este se los negó. La mayoría de la tropa estaba bajo la influencia del general Allende y nadie jamás se atrevería a luchar en su contra. Entonces ustedes entraron a San Miguel ya entrada la noche del 16 de septiembre. Y entramos en medio de animosas exclamaciones, Martín. Nos enteramos de que los españoles se habían refugiado en las casas consistoriales. Y primeramente Allende se juntó con ellos para combinarlos a entregarse. Y hay que recordar que prácticamente todos ellos eran nuestros amigos y también eran nuestros conocidos. Allende les ofreció con su propia vida asegurarles su integridad. Y así fue que ellos entregaron sus armas y se rindieron. Mientras tanto, las tropas rebeldes se dedicaron al saqueo. Ante tal adversidad, Allende, enfurecido, arremetió contra la plebe con el dorso de su espada. Nosotros acudimos a su ayuda. Realmente fue muy difícil conseguir el control. En esa primera estación del movimiento libertario se les unió el regimiento de los dragones de la Reina, que estaba acantonado en esa villa, ¿no? Sí, y de ahí partimos hacia Celaya, donde tuvimos una entrada triunfal. Pero nuevamente la tropa comenzó con los abusos y con los saqueos. Y nosotros tuvimos que volverlos a poner en control. Realmente Allende y yo temíamos que en cualquier momento ese torrente humano se desbordara. Tal y como sucedió en la toma de Guanajuato. Pero un momento. El cura Hidalgo quiso evitarlo. Envió a un correo avisándole a su amigo, el intendente Riaño, que entregara la plaza pacíficamente. Desconozco qué pasaba por la cabeza del intendente, pero este se negó, fortificándose en la Alhóndiga de Granaditas. Y ahí fue que nosotros nos vimos obligados a iniciar la primer batalla. Prácticamente los teníamos sitiados. El humo de la pólvora no los dejaba ver bien, pero sin embargo continuamos con la lucha. El intendente Riaño salió a combatir cuerpo a cuerpo hasta que una bala de los nuestros acabó con su vida. Cuando finalmente ustedes pudieron ingresar a la Alhóndiga, su incipiente ejército empezó a asesinar a los españoles principalmente. Hombres, mujeres, civiles, militares, una masacre. Intentamos contenerlos, Martín, te lo aseguro, pero todo fue inútil. En ese momento busqué al cura Miguel Hidalgo para que ordenara la detención de esa masacre. Y lo encontré hincado, doblegado por el dolor, llorando frente al cadáver de su amigo el intendente Riaño. No se estaba dando cuenta de todos los desmanes que estaban aconteciendo. Era la anarquía total, Citlali. Allí comenzaron a darse las primeras diferencias entre Hidalgo y Allende. Sabiamente, el capitán se preguntaba si era posible fundar una nación civilizada en medio de tanta sangre y venganza. Gracias a esa sangrienta batalla, ustedes avanzaron hacia la Ciudad de México prácticamente sin resistencia, hasta la batalla en que enfrentaron a los realistas el 30 de octubre en el Monte de las Cruces. Así es, donde los derrotamos. Sin embargo, a cambio de un gran número de efectivos nuestros, Martín. El siguiente paso era la toma de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo ordenó a Mariano Jiménez que se adelantara a hablar con el virrey Venegas para que entregara de una forma pacífica la ciudad. Pero esa oferta fue rechazada. Allende propuso un ataque de inmediato. Las tropas estábamos muy motivadas y estábamos seguros de nuestra victoria. Sin embargo, inexplicablemente, el cura Hidalgo ordenó que nos retiráramos al Bajío para continuar la lucha desde ese punto. Yo creo que fue ahí donde ustedes comenzaron a notar las grandes diferencias de opinión que había entre Hidalgo y Allende, ¿no? Así es. También ahí decidieron separarse. Hidalgo con sus tropas se dirigió hacia Valladolid, posteriormente hacia Guadalajara. Allende y yo nos fortificamos en la Alhóndiga de Granaditas. Hasta que Calleja los atacó, recuperó la ciudad y los obligó a replegarse a Guadalajara, donde se reunieron con el padre Hidalgo. Calleja no cejó en su empeño en perseguirnos. Lo hizo como un vil perro y acampó con sus tropas cerca de Guadalajara. Nosotros salimos a enfrentarlo en el puente de Calderón. Y realmente llevábamos una ventaja en la batalla. Hasta que accidentalmente uno de nuestros carros que tenían pólvora explotó y tuvimos muchas pérdidas humanas y materiales. Esa ventaja no la desaprovecharon los realistas y lograron que nuestras tropas se retiraran. Efectivamente. Allende, López Rayón, Jiménez, Abasolo y yo
decidimos despojar a Hidalgo del mando militar. Y después se dirigieron a Estados Unidos. Queríamos comprar más armas para continuar con la lucha. Y luego vino la traición de Acatita de Baján. Allí nos traicionó Nacho Elizondo, un realista que nos hizo creer infantilmente que pertenecía a nuestro ejército independentista. Fuimos apresados y trasladados a Chihuahua para ser enjuiciados. Al cura Hidalgo, a Allende, a Jiménez y a mí nos encontraron culpables de alta traición y fuimos condenados a muerte. Su condena fue conmutada por la de prisión perpetua. Lo enviaron a Cádiz, España, y murió en 1816. Y se dice que le conmutaron la pena de muerte porque usted aportó datos que generaron una serie de redadas con las cuales el movimiento se retrasó. Martín, aunque no apruebo las acciones de Mariano Abasolo, ya solo será su conciencia la que le podrá reclamar y solo Dios será quien podrá juzgarlo. Juan, sé que mis declaraciones ante el tribunal fueron consideradas como alta traición. Pero en ese momento pensaba que la guerra tenía que detenerse, pues el saqueo y la venganza eran mayores que la justicia que pretendíamos. Ya en la cárcel, tuve tiempo de meditar y pensar que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que sepas que nunca intenté traicionarte ni a ti ni a nadie. Y quiero aprovechar este momento para ofrecerles una disculpa a ustedes y a todos los mexicanos, porque sé que por mis declaraciones la lucha de independencia fue más ardua y difícil, pero finalmente puedo asegurarles que comprendí que la independencia y la libertad tienen más valor que mi vida.